Nuestra invitada de hoy es estudiante de abogacía de la Universidad Nacional del Nordeste. Milita en la Franja Morada y en la Juventud Radical desde los 18 años. Está diplomada en Modernización del Estado y Gestión Pública. Dirigió la Dirección de Juventud de la provincia de Corrientes desde el año 2018 hasta el año 2021, siendo la funcionaria más joven del gobierno provincial. Fue secretaria general adjunta de la Juventud Nacional de la UCR y actualmente presidente de la Juventud Radical, siendo la primera correntina en ocupar ese lugar. Ahora es candidata a diputada en 6º término por la alianza ECO más Vamos Corrientes. Nos visita hoy Valeria Pavón. Bueno, Valeria, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. No, por favor. ¿Quién es Valeria Pavón? Si vos te tenés que definir, ¿quién sos? Qué pregunta, ¿no? Pero es más fácil definir a otra persona. Valeria Pavón es una militante común, sencilla, muy sencilla, realmente hija de la escuela y de la universidad pública, de clase media, con muchos sueños y con ganas de transformar en cada paso que da la realidad, ¿no? Vos sos muy jovencita y, digamos, hiciste unas cuantas cosas que empezaron a mostrarte, digamos, ¿no? Porque hay gente joven que hace cosas y venís de ahí, de esa militancia que decís, de hace mucho tiempo, más joven todavía, empezaste a militar. Después tuviste algunos espacios en el gobierno en el último tiempo, pero te convertiste también en la presidenta de la Juventud Radical a nivel nacional. Además de todo eso, sos la primera correntina en ocupar ese espacio. ¿Qué es eso para vos? Y la verdad que uno no se da cuenta, ¿no?, de los espacios que va adquiriendo. Obviamente no son solamente personales, son de muchos amigos, amigas que también la pelearon al lado. Fui la funcionaria del gobierno provincial más joven. Si todo va bien, seguramente la legisladora también más joven dentro de actualmente la Cámara de Diputados. Y como dijiste vos, es algo histórico, un hecho histórico que una correntina llegue a presidir la organización más grande de Latinoamérica y también más vieja, ¿no? Centenaria. Así que la verdad es todo un logro, son desafíos. Y realmente es mucho trabajo, no solamente propio, como dije antes, sino de muchos correligionarios que tuvieron la utopía como yo de idealizar todo esto. Bueno, como decías, la funcionaria más joven aquí porque, bueno, fuiste directora de juventud, digamos, sí, ¿no? Pero después me interesa ahí el proceso porque decís, efectivamente hay una cuestión colectiva. Tuviste el apoyo muy importante del gobernador, digamos, de aquí de Corrientes, pero en un partido como la UCR, en un partido centenario, en un partido tan grande, con tanta historia, de todas maneras eso a veces no alcanza, digamos, sí, ¿no? Hay que generar consensos más grandes. Entonces, y además porque había como una especie de poder constituido dentro de la juventud del partido que llevaba mucho tiempo y todo eso cambia con vos, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Lo nacional me hablas? Sí. Mira, en lo nacional realmente creo también dentro del ámbito de Corrientes, ¿no?, que por ahí las capitales, tanto de la Argentina como de la provincia y de todas las provincias, tienden a ser muy centralistas con las ideologías también y con la forma de pensar federal. Y es lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Estaba tan subsumido todo en Cava que quizás las provincias que teníamos mucho que decir, mucho que demostrar, mucho que mostrar, mejor dicho, quedaban relegadas. Entonces creo que fue... De hecho quedan, digamos, ¿no? Todavía es una tarea. Sí. Entonces, además, como decís vos, de los consensos que tuvimos que trabajar, del trabajo en sí, de la militancia, cuando nosotros creamos las propuestas, porque es como toda una campaña, ¿no? La campaña nacional de la JR, cuando creamos las propuestas y todo, realmente era mucho más convincente que una propuesta infundada y totalmente hueca de Cava en ese momento, ¿no? También demostrando que teníamos gobernadores que tenían mucho para mostrar, que estaban a la altura de los desafíos que tiene la Argentina. Entonces,
todo terminó a que termine ahora siendo presidente de la JR Nacional, ¿no? ¿Y cuáles son esos desafíos, digamos, ¿no? Porque en esa propuesta no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuáles son las propuestas que vos te planteaste, que enamoró al electorado interno y que te planteás poder cumplir en esa función? Mira, ya este año termina mi mandato como presidente y creo que cumplimos ampliamente los desafíos y las propuestas que teníamos. Federalizamos un montón. Nosotros creamos una oficina, una casa de la juventud en Buenos Aires, en donde cualquier persona que sea del interior pueda ir a Buenos Aires y tenga un lugar donde estar. Eso es muy importante, aunque sea algo tan pequeño, es muy importante para la gente que viene del interior, que por ahí tiene que hacer escalas en los aeropuertos y tiene un lugar donde parar, donde quedarse. Eso es importantísimo para nuestra gestión. Y también federalizar, ¿no? Acompañar en cada uno de los comités locales, aunque obviamente que por ser correntina y no fui la primera presidenta que no fue a vivir a Buenos Aires, me quedaba de trasmano todo, necesitaba Pero viajaste mucho también, ¿no? Muchísimo. Y además tenía que tomarme varios aviones o ir en colectivos muchísimas horas, porque al no vivir en Cava y ser tan centralista todo, la conectividad resultó bastante Sí, es el drama, digamos, cotidiano de la gente, ¿no? Y ahí mencionás una cosa que es, este cargo podría seguir, pero vos tenés ahora, y por eso un poco también estamos conversando acá, una candidatura a diputada provincial. Hace 2 años ya fuiste candidata en el lugar número 13, ahora en el lugar número 6. Es muy probable que seas legisladora por los guarismos que maneja el gobierno. Y ahí vamos de nuevo. ¿Cómo se hace, digamos, política siendo joven, muy joven, siendo mujer, en un partido en una alianza que está muy, muy consolidada? ¿Por dónde vas a entrar ahí? ¿Por qué temas? ¿Cómo? ¿Qué le estás diciendo a la gente? Vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Estás haciendo campaña, por lo tanto, ¿qué le estás diciendo a la gente? ¿Qué conversás? Mira, yo soy demasiado inquieta, así que ya le di una vuelta a la provincia, ahora estoy yéndome a San Roque, o sea, te imaginarás. Y estoy diciéndole lo mismo de siempre, que soy la misma persona de siempre, que voy a seguir escuchándolos y que voy a seguir visitándolos. Y realmente las soluciones tienen los mismos jóvenes que están padeciendo las problemáticas. Entonces, si nosotros escuchamos un poco más, hablamos un poco menos y transformamos y ponemos la agenda joven dentro de este caso, la legislatura, yo creo que van a surgir pero extraordinarias cosas. Como vos me hablas de los temas son los temas actuales, modernizar una agenda legislativa. Y tenemos ya un piso que creo que el gobernador está haciendo una tarea increíble, inaugurando centros tecnológicos dentro de la producción, los parques industriales, deberíamos regionalizar el empleo, deberíamos hablar de empleo, deberíamos hablar de economía y tenemos que tratar de también traer esa agenda joven a la legislatura, que es básicamente lo que quieren los chicos. Bueno, de hecho, también ahora estamos estrenando 2 leyes importantes, que es el voto joven y la paridad, ¿no? Que fueron luchas muy importantes y que incluso le costó a este gobierno, teniendo mayorías calificadas en ambas cámaras para poder hacerlo. Es decir, que era un debate intenso. Pero vos hablás y hablás siempre y sostenés 2 o 3 temas, que es esto de la economía, el empleo joven o el primer empleo, los nuevos derechos o más derechos para las mujeres y lo otro es estas otras agendas, ¿no? La agenda verde o las agendas que surgen por ahí más de la gente joven. ¿Y cómo te planteás eso de poder llevarlo teniendo el antecedente que hablábamos, ¿no? Del voto joven y la paridad que costaron? ¿Cómo te parece que podría ser el trabajo para poder agilizar esos asuntos? Porque nos urgen, de hecho. Totalmente. Fui muy crítica, porque no salían las leyes y la verdad que no encontraba un sustento lógico de por qué no. Además el gobernador había mandado, estaba muy trancado teniendo los 2 tercios. La verdad que fui muy crítica.
Y la única forma que veo es laburando, estando al lado de la gente, promoviendo las ideas. Creo que hay ideas que son muy fáciles de realizarlas, solamente que no se las tenían en cuenta. Ejemplo, los chicos del interior, de la provincia de Corrientes, se le complica demasiado venir a la capital a estudiar una carrera, porque básicamente, como está el país y sin previsibilidad, no saben si los padres pueden bancar una carrera de 5 o 6 años. Entonces quieren carreras más cortas o quieren que sea virtual. Me comuniqué con personas dentro de la UNE y hay una posibilidad de que sea así, más allá de que solamente es dar a conocer que muchas carreras quizás ya tienen esta forma de realizarlo, ¿no? Que se aceleró con la pandemia en algunos casos. Exactamente. Y ahora la UNE está trabajando incluso en eso, en carreras técnicas cortas, con salida laboral alta. Y es por ahí, me parece, una Entonces, clave por ahí es dar a articular conocer, eso. ¿no? Sí. Es articular, dar a conocer, ver las problemáticas y soluciones. El asunto vos mencionás mucho esto, soy hija de la escuela pública, de la universidad pública. Mencionás mucho también el asunto de la militancia y te leí que es una cosa muy, muy fuerte porque la vivieron todas las mujeres anteriores a vos y que vos lo ponés en palabras, ¿no? Es decir, la militancia es muy difícil, sobre todo para la mujer, porque la política está muy más masculinizada y hace reuniones a cualquier hora, a deshoras que por ahí impiden el desarrollo de cuadros que son de mujeres muy preparadas, pero que tienen otras actividades también, por ejemplo, tienen hijos, ¿no? ¿Cómo te planteas eso, no? Porque es una problemática que en algún momento tiene que cambiar. ¿Crees que, por ejemplo, la ley esta de paridad podría ayudar porque la necesidad de que estén las mujeres haga que cambie esa forma de la política correntina? Sí, para mí la ley de paridad realmente viene a traer una curita que la necesitamos actualmente por el machismo que tiene la sociedad, que es un problema social, que en algún momento nos va a quedar de techo, porque hay mujeres que están muy capacitadas y que probablemente sean más de la mitad. Entonces, en algún momento va a ser nuestro techo esta ley de paridad, pero actualmente es nuestra curita y es necesaria para que las personas y las mujeres estén en un cargo legislativo. Pero realmente para mí el problema es social y con las nuevas generaciones se va naturalizando mucho más esta cuestión y van entendiendo que quizás no es un tema solamente de hombres y que las mujeres pueden tener el mismo carácter que un hombre y pueden plantear las soluciones como las problemáticas y también tener una discusión un poco más seria, ¿no? ¿Y a vos hace cuánto? Porque también leí una cosa que me causó gracia, digamos, porque vos decías que estás estudiando abogacía, estudiás abogacía porque, bueno, te acerca a la política y eso, pero además a una cuestión de que ya de chica tenías como ese perfil justiciero, ¿no? O sea, veías la injusticia ahí. Y en una provincia como esta, eso no es menor, digamos, porque hay muchas asimetrías, hay muchas injusticias, etc. Entonces, ¿cómo te impacta a vos eso hoy, ahora que estás incluso por entrar a la política ya a la política grande? Y ¿Cómo haces esa transición ahí, no? Mira, para mí la política es realmente esa herramienta para transformar la realidad, ¿no? Muchos lo dicen, pero para mí realmente es así. Y la política es la herramienta para cambiar esas cosas, esas pequeñas cosas que uno lo ve desde adolescente quizás, desde grande, y te das cuenta que vos podés hacer con pequeñas cosas, gestos, y cositas para cambiar la realidad, ¿no? ¿Y cuál es la realidad que estás viendo? ¿Cuál es la realidad que no te gusta y cuál es la que querés cambiar hoy? Mira, subsumiéndome en la franja etaria joven, yo realmente no quiero que los chicos se vayan de nuestra tierra porque no tienen oportunidades. Realmente no quiero que dejen la universidad o la escuela porque tienen que salir a trabajar, porque no llegan a fin de mes en su casa. Me duele muchísimo que hoy los chicos no tengan o no puedan soñar una vivienda propia porque es utópico para nuestra generación. Entonces eso me duele y me duele muchísimo y creo que por eso tenemos que empezar a inmiscuirnos y a meternos todos y a involucrarnos todos en política
para cambiar esto, ¿no? Para cambiar estas cosas. Entendemos que también Corrientes no está aislado, es parte de una Argentina y de un país que está bastante enfermo, pero tenemos que cada uno desde el lugar que puede involucrarnos para cambiar. Un censo anterior al año en el que vos naciste decía que el 30% de la población nacida en Corrientes se fue, digamos, se iba por falta de oportunidades. Ese número fue bajando, es verdad, con los últimos censos, pero de todas maneras es muy significativo. Y además vemos que no solamente le pasa a Corrientes, sino que en general poblaciones de todas las provincias van y conforman los cordones del Gran Buenos Aires, etcétera, por falta de oportunidades. ¿Crees que es posible cambiar, acelerar los tiempos y en todo caso cómo para poder revertir esa situación? Sí, totalmente. Sí creo que es posible. Y nosotros si empezamos a ver una corriente desde el 2001 con múltiples intervenciones federales a una corriente del 2023, como hablaba antes, con parques industriales, con centros tecnológicos, hablando de fibra óptica, hablando de todo el proceso y toda la evolución, que en realidad tenemos un camino con el PEP 2030 y con un futuro para Corrientes, te da futuro, te da esperanza, te da ganas de decir, bueno, vamos a seguir trabajando porque se puede y se puede generar y tener un futuro mejor. Ahora bien, como dijiste vos, no solamente le pasa a Corrientes, sino a muchas provincias, y hablando también del centralismo de Argentina, todo se deriva quizás y caemos todos en caos otra vez, pero creo que Bueno, el mejor de los casos, ¿no? Porque sí, lo otro ya es provincia de Buenos Aires, el conurbano, que reproducen un sistema de pobreza además, porque no es que tampoco el futuro está garantizado solo porque te vayas. Total. Pero te escucho hablar y veo mucha distancia entre tu agenda y las agendas incluso de los candidatos de tu propia lista, digamos. Entonces ahí, ¿cómo te parece, digamos, que hay que...? Porque incluso hablando, digo, con candidatos que encabezan las listas de ECO, hay agenda joven que ni siquiera, lo digo porque lo dicen ellos, ni siquiera son capaces de entender lo que están planteando los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo crees o cómo harías vos para lograr los consensos, incluso dentro de tu propio espacio político, para que entiendan los planteos de la juventud y de estas agendas nuevas? De la misma forma que generé los consensos para ser presidente de la JR Nacional, ¿no? Hablando y tratando de ver las coincidencias que tenemos para afrontar los nuevos desafíos. Yo creo que la pluralidad de la lista también la hace muy rica, ¿no? Tenemos experiencia, tenemos juventud, tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos absolutamente una lista que representa a toda la sociedad, y creo que eso es lo rico de la alianza también, ¿no? Entonces yo creo que como agenda joven, ¿cómo conseguiría los consensos? Sería sentándome a tomar un mate con cada uno de los legisladores para explicarle mi posición, y si tienen alguna idea mejor, pero será totalmente bienvenido. ¿Y cuál es tu prioridad? Es decir, yo supongo que te estás trabajando por lo menos en un punteo, ¿y qué aparece ahí en una prioridad? He puesto 1, 2, 3, ¿qué te gustaría trabajar como proyecto? Bueno, yo creo que regionalizar la economía, regionalizar me parece muy importante. ¿Cómo es eso? A ver, hablar por regiones, justamente. Creo que las regiones en Corrientes tienen mucho más que ver con sus localidades aledañas que quizás nosotros como Corita, ¿no? Entonces pues es claro. algo lógico. Entonces, si quizás queremos también hablar de un plan económico o de un plan de cambiar una matriz productiva, supongamos, provincial, probablemente no sea lo mismo en el lado de la costa del río o del río Santa Lucía o de Tierra Colorada o del centro sur que Corrientes Capital, ¿no? Entonces, como adaptar, regionalizar la economía y regionalizar el empleo me parece que es lo más importante. Y después aparecen las otras cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Y que es todo eso que decís, pero pensando en el desarrollo sostenible, en las cuestiones ecológicas, en tratar de mitigar problemas que después derivan en los problemas que tuvimos hace poco. Y
Y allí, ¿cómo se trabaja eso? Porque eso, como bien hablábamos un poquito antes, tiene que ver por ahí, o está asociado, no sé si bien o mal, pero está asociado con la agenda joven, ¿no? Pero es un trabajo enorme porque tiene que articular con tecnologías, con desarrollos de todo tipo. No es nomás que yo digo, pongo una industria sostenible y eso se hace así. Claro, lo bueno es que los bonos de carbono en Corrientes es una realidad, ¿no? Hablando de bonos de carbono, de economía verde, cambiar la matriz energética con biomasa me parece súper importante. En muchos lugares también están haciendo la recolección diferenciada de residuos, que aunque parezca algo muy tonto, ¿no?, que lo podemos hacer en casa, genera un gran impacto ambiental. Yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y cuando hablamos de política, de esa pequeña acción que podemos hacer para cambiar la vida de la otra persona, va en eso también, ¿no? Hablar de ambiente es esa pequeña acción que uno puede hacer para realmente a esa persona, ¿no?, al ambiente, tratar de sacarle una problemática. Me dijiste que ya le diste una vuelta a la provincia. ¿Cómo sigue? Queda muy poco tiempo para la elección. ¿Cómo están haciendo campaña? ¿Van todos juntos? ¿Se están dividiendo? ¿Qué pasa con las otras mujeres de tu lista, ¿no? Es decir, ¿cómo tienen una agenda ahí, una agenda que comparten, o es indistinto? Mira, hablando de campaña, justamente nosotros estamos divididos por zona. Tenemos la zona, como dije anteriormente, la de Río Santa Lucía, la zona del Centro Sur, y nosotros vamos divididos en base a donde nosotros nos sentimos más cómodos, que es nuestro domicilio, ¿no? Personalmente yo no hice caso y me fui por toda la provincia porque creo que la juventud es un poco transversal a todas las localidades. Y nos dividimos así, hay actos zonales en cada una de, valga la redundancia, dichas zonas, y nos encontramos ahí, ¿no? Sí estamos en contacto con las mujeres, pero en realidad estamos en contacto con todos, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp, hablamos de distintas cosas, así que estamos en contacto. ¿Y ahí qué trafican, digamos, en ese grupo? Porque supongo que hay de todo ahí, ¿no? Pero me interesa qué hablan los candidatos, qué pasa ahí. Bueno, más que nada es un poco operativo, logística, ¿no? Ahora. Claro, es un poco operativo. Donde nos podemos acompañar, donde nos podemos reunir, donde nos podemos juntar. Y ahí, bueno, surgen distintos temas que me parece interesante, así como la agenda joven, también está la agenda de las mujeres, está la agenda de los niños, como cada uno se siente un poquitito más a gusto. Hablando también del sistema previsional, por eso te digo, hay distintos candidatos que tienen agendas propias que me parecen súper interesantes. Y me interesa saber por dónde entrarías en esa agenda que decís, ¿no? Porque ya hablamos un poco nos quedamos en el primer punto, con respecto a la agenda de las mujeres, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y sobre todo con las mujeres jóvenes, porque acá, viste que también todo tiene que ver con todo. Y los últimos datos de pobreza son realmente muy alarmantes, porque además la pobreza se estaciona ahí en la gente joven y sobre todo además en las mujeres. ¿Qué se puede hacer como para hacer alguna política de impacto o alguna política de shock para tratar de mitigar eso? Es que mira, sí. Entendiendo por ahí lo corto o qué sé yo, lo más difícil que es hacerlo desde un lugar legislativo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, es que realmente con la ley Micaela es impresionante lo que se trató, lo que se buscó y lo que se logró. El problema es el problema social, con las mujeres es el problema social, y estas generaciones realmente está mucho más naturalizado. Hoy en día la problemática, no solamente con las mujeres o con el colectivo LGTBIQ+, es social y es de una generación que quizás es mucho más grande que la nuestra. Entonces, las nuevas generaciones, al tenerlo mucho más naturalizado, que las personas, la empatía, ¿no? Y que las personas valen igual, sean mujer, hombre o cualquier cosa, hasta con los animales, ser mucho más empático con los seres vivos. En realidad no deberíamos ni siquiera dividirlo entre género. Claro. ¿Me explico? Entonces, se debería agarrar de otro punto de vista con la juventud. Deberíamos hablar de más, quizás talleres en los barrios, talleres sociales, promulgar más la ley Micaela
que realmente tomarlo como una política pública específica. Y ahí también, ¿no? Eso que mencionás es muy importante porque está hablando también de otra forma de participación ciudadana. Los jóvenes tienen otros canales totalmente distintos, participan de otra manera, te hacen llegar cosas de otra manera. Y ahí me parece que hay también un camino que se puede abrir, con una agenda que es muy importante para los chicos y chicas, que es y que asociada a la política, que es la transparencia, ¿no? Es decir, que den cuenta de sus acciones, sus representantes, que no escondan las cosas y todo eso. Y también me parece una materia pendiente poder trabajar más en esos asuntos en la provincia de Corrientes. Sí, totalmente. Ficha limpia es algo que nacionalmente impulsó el radicalismo y en muchas legislaturas provinciales. Espero que podamos trabajar en base a eso también, me parece muy interesante, no solamente para la juventud, para la sociedad en general. Sin duda, pero bueno, cuesta como todo, sí. Pero bueno, ahora estamos hablando de la juventud porque bueno, un poco vos representás al sector, ¿no? Más allá de que vas adentro de una lista y todo. Vos solés citar mucho a Florentina Gómez Miranda, que no es justamente una jovencita, digamos, ¿no? ¿Quién es Florentina para vos? ¿Por qué la citás? Florentina para mí representa esta revolución de las mujeres dentro de un partido centenario, ¿no? Que hay muy pocas mujeres que trascendieron así como Florentina. Es una gran legisladora, es una legisladora que alzó muchos proyectos en su momento de ley que fueron muy interesantes, ¿no? Como la patria potestad, como también el aborto. Fue una luchadora incansable y tiene la frase que siempre la tomo, que cuando entra una mujer en política cambia la mujer, pero cuando entran muchas mujeres cambia la política. Y realmente es eso, ¿no? Ese impulso que por ahí necesitamos de una mujer, independientemente del partido político y del contexto social, que es importante que te den la mano para decir, bueno, vamos juntas que acá se puede. Desde 1588 Corrientes fue gobernada por hombres. Desde que se organizó institucionalmente en el 821, hombres. De la democracia por acá, hombres. ¿Soñás con la posibilidad de que eso se revierta también en la provincia, que pueda haber en algún momento una gobernadora mujer? Sí, por supuesto. ¿Y te ves en ese cargo? Mira, yo creo que las personas tienen que estar también donde la historia les necesita, ¿no? Y no sé si no me veo a mí, pero sí veo un proyecto que llegue y realmente creo que estamos por el camino correcto. Yo creo que Corrientes tiene ese futuro, tiene ese objetivo y indudablemente si fuese yo o si fuese otra mujer o si fuese otra persona, pero que llegue realmente los cambios que se tienen que dar en Corrientes, sería muy, muy feliz. ¿Vos tenés alguna referente de cualquier ámbito, ¿no? Pero político, digo, ámbito nacional, internacional, incluso local, en quien te referencias? ¿Quién es tu norte? ¿Quién es tu guía? ¿De mujer? Uh-huh. No, yo creo que hay muchas mujeres, muchas mujeres, incluso en Corrientes, creo que son importantes. No quiero nombrarlas porque seguro me voy a olvidar de alguna, ¿no? Pero creo que fueron esas mujeres que abrieron paso para que yo, una militante, como me dije anteriormente, común y corriente, pueda llegar a ocupar un lugar importante dentro del partido y dentro de la historia también, ¿no? Porque creo que también somos la creación de muchas otras mujeres que dieron su vida para que hoy estemos acá. Que tengas mucha suerte el 11. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.